Pasó de ser un país con casi 500% de inflación a ser uno de los países más ricos y poderosos del mundo, gracias a las medidas radicales que fueron implementadas en la década de los 80, siendo el punto de inspiración de Javier Milei junto a otros países que surgieron en la época del gobierno de José Alfredo Martínez de Oz. Su apoyo a este país es tanto que cuando fue elegido presidente de la Argentina, tuvo como primer viaje este mismo país y visitó varios lugares espirituales como este. Y sí, estoy hablando de Israel y Estados Unidos. Pero, ¿quieres saber por qué? ¿Qué cosas tienen en común Israel y Argentina? Y aunque no lo creas, todo esto tiene mucho que ver con la reciente visita a Donald Trump. Así que quédate mirando para conocer el país que inspiró a Javier Milei. Bueno, quizá no lo sabías, pero dos de los aliados principales de Argentina son Israel y Estados Unidos. De hecho, esto es algo que mencionó en una entrevista, asegurando que movería la embajada a Jerusalén. Siempre. Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y como ya dije antes, una de las pruebas más contundentes de este apoyo es que apenas fue electo presidente argentino, Javier decidió viajar a Israel, concretamente hacia el Muro de los Lamentos junto con un rabino, donde se llegó a emocionar hasta el punto de llorar. Incluso en su momento subió una publicación a Instagram abrazando el muro, como si significase un logro llegar a dicho lugar. Por otro lado, 2 semanas de asumir la presidencia, viajó a Estados Unidos para realizar una visita que él mismo denominó espiritual, concretamente a Nueva York, donde se encontraba la tumba de un famoso rabino que fue un referente del judaísmo en Norteamérica. Javier menciona que su tumba se transformó en un lugar de peregrinación tanto para pedir como agradecer a Dios. Incluso dentro de Argentina fue un evento judío donde también se le ve muy emocionado. Y no sé si lo sabías, pero probablemente esta sea la parte del video que más similitud tiene con Argentina, tanto política como económicamente. Así que suscríbete y sigue mirando para saber que anteriormente Israel tuvo una situación similar a la que está pasando Argentina actualmente, ya que el Banco Central de Reserva de Israel había estado imprimiendo más billetes de lo normal, también llamado exceso de emisión monetaria. Las empresas no podían producir nada porque no tenían créditos ni un sistema financiero que los respalde. El problema es que nadie creía en los shekel israelíes, la antigua moneda del país, y en su contrario confiaban más en ahorrar en dólares o en cualquier moneda que no sea esa, exactamente igual a lo que está pasando en Argentina. Otra característica de este país es que particularmente tenían las mismas medidas de un estado intervencionista, es decir, de un estado que tenía mucho control sobre la libertad individual de la gente, ya sea a través de impuestos o de burocracia. Y Milei, incluso antes de llegar a ser presidente, dejó muy en claro que la economía y los negocios que aportan al patrimonio del país no tienen que ser interferidos por el Estado en las relaciones comerciales. En los años 90, Israel cambió radicalmente su forma de crecer la economía. Se dio cuenta que tenía que hacer las cosas de otra manera y empezó a hacer reformas políticas que le dieron más libertad y oportunidades a la población. Este economista fue el que sentó las bases del progreso en Israel y comenzó asumiendo el rol de primer ministro, haciendo los cambios necesarios para que este país pueda alcanzar la prosperidad, y para eso se apoyó en 3 grandes premisas. 1. Gastar menos. Una medida totalmente lógica que además se usa en lugares más pequeños como en una familia o en una empresa pequeña. Si alguien gasta más de lo que se ingresa por mes, estás generando deuda, algo totalmente perjudicial para una empresa. Y de hecho, esta medida fue la que usó Javier Milei apenas entró al gobierno, reduciendo los gastos del Estado para generar equilibrio fiscal y así
evitar endeudarse. Segundo, vender algunas empresas del Estado que no generaban ganancias. Cosas como privatizar absolutamente todas las empresas argentinas fue uno de los primeros planes que Milei propuso con el objetivo de, una vez más, reducir costos y librarse de mantener a grandes instituciones. Y finalmente, dejar que el Banco Central sea independiente y no esté asociado al gobierno. Quizá con el objetivo de evitar que la moneda se siga devaluando y dejando que el gobierno tenga control sobre imprimir todo el tiempo, lo que provoca que cualquier moneda en el mundo se devalúe. Justamente, el objetivo de esta tercera medida era cuidar la moneda local y evitar la inflación constante. Javier incluso fue un paso más allá con la propuesta y decidió que sería mejor optar por eliminar el Banco Central. El Banco Central. Es decir, la reforma financiera que a la postre termina con el Banco Central. El planteo es moral porque yo te digo, María, vos estás a favor del robo y no vas a estar a favor del robo porque sabes que está mal. Si yo te digo estás a favor de la corrupción, me vas a decir que no porque estás en contra de la corrupción. Y así como Argentina está por tornar a ser un país rico y próspero, tanto Israel como Estados Unidos tienen similitudes muy fuertes con la propuesta de cambio que tiene Milei. Sin ir más lejos, en una entrevista Javier mencionó que sus aliados más grandes serían Estados Unidos e Israel. Presidente el 10 de diciembre. Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y muchos economistas de primer nivel, como Milton Friedman o Robert Lucas, son los primeros nombres a los que acredita como los mejores economistas de Estados Unidos. Y es por esto que al visitar Estados Unidos decidió encontrarse con Donald Trump, ya que junto con él comparten las mismas ideas del capitalismo y el libre mercado. Y así como estas muestras, hay muchas. En la misa después de que salió elegido como presidente, Milei eligió un rabino para ser el encargado de darle un discurso religioso, que lo emocionaron hasta las lágrimas. Olvidamos de un pequeño detalle, que es la fe que Dios tiene en el hombre. Incluso una de las pruebas más contundentes de este apoyo es que Javier decidió viajar a Israel por su cuenta. Evidentemente, está totalmente feliz. Como podrán ver, Javier está de acuerdo tanto con las medidas económicas que ha tomado Israel en el pasado, como con la conexión espiritual que hay entre la religión católica y Argentina, pues desde muy pequeño siempre tuvo inculcado el valor del catolicismo por sus padres, que irónicamente lo maltrataban físicamente durante sus primeros años de vida. Tiempo después, este apego desapareció y es ahí donde comenzó su camino en la política y en la economía. Así que si quieres saber más, tengo un video hablando de la vida entera de Milei. Dale click ahora para verlo.